¿Qué pasa cuando el Señor quiere actuar en nuestra debilidad? Buenos días, hermanos. Bienvenidos al tiempo de devocional de la comunidad contigo. Es miércoles 29 de junio y vamos a concluir el tema de la gloria de Dios en nuestra debilidad. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das. Y te pedimos, Padre amado, que tú nos guíes y nos enseñes, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. La semana pasada preguntaba qué pasa cuando actuamos de manera orgullosa en nuestras propias fuerzas y posibilidades. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando el Señor quiere actuar en nuestra debilidad? Vimos a Moisés en su juventud, a sus 40 años, actuando de manera orgullosa, conforme a sus propias fuerzas. Mató a un egipcio que había maltratado a un judío y luego lo vemos protegiendo del maltrato a mujeres indefensas. Lo primero lo llevó a huir hacia el desierto y esto lo puso en el lugar donde estaba en la segunda situación y consiguió un hogar. En todo caso, él había decidido tomar las riendas de su vida en sus manos. Pero luego vimos a Moisés ya como un anciano, un hombre de 80 años con muchas inseguridades y sin confianza. ¿Dónde había puesto su confianza Moisés? Tanto a sus 40 años como a sus 80 años. Lamentablemente, su confianza estaba en sí mismo. El Señor tenía que tratar su vida. El Señor no lo había desechado y el Señor había decidido que era el tiempo de usarlo para su plan. El Señor usaría a Moisés para sacar a su pueblo que estaba en Egipto. Pero vimos que en ese momento él ya se daba cuenta de que no podía actuar en su propia capacidad. Entonces se sentía completamente inútil y trató de convencer al Señor de que no era la persona indicada. Él aún seguía pensando en su capacidad. Él estaba viendo que ya nada podía hacer. Moisés había pasado de un extremo a otro. Y como decía la semana pasada, 40 años antes, él podía llevarse el mundo por delante. Ahora estaba dejando que todo el mundo se lo lleve por delante. Él tenía confianza en lo que era. Entonces, ya viejo, se sentía sin valor y no podía ofrecer nada a nadie. Estaba completamente inseguro y no quería involucrarse en nada. Ninguno de estos extremos o los medios están de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque nada de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros depende de nuestra capacidad. Y tampoco nada de lo que el Señor quiere hacer se va a frustrar por nuestra incapacidad. Dios iba y quería actuar en la debilidad de Moisés. Moisés entendía que ya no estaba en control de la situación, entonces realmente el Señor se podía mostrar y era el tiempo de actuar. Y en una situación en la que nosotros no tenemos el control, comienzan a asaltarnos las dudas y el temor, pese a que sabemos que Dios está con nosotros. Pero la respuesta de Dios en el versículo 12 de Éxodo capítulo 3 es la clave. Porque el Señor le dice: yo estaré contigo. Creo que son palabras suficientes
para entender que el Señor va a hacer algo increíble en nuestra vida. Yo estaré contigo. Ahora, ¿qué hizo Moisés? ¿Dijo amén? Me impresiona la paciencia del Señor con Moisés para mostrarle su gloria, la gloria de Dios en su debilidad, la debilidad de Moisés. Porque una y otra vez en la conversación que Dios tiene con Moisés, Moisés está tratando de hacer desistir a Dios de su plan. El Señor le dio a Moisés toda la conversación en la que le decía que él iba a actuar porque él había prometido esto a la casa de Abraham. Pero aún así, Moisés decía, Señor, pero ¿y qué pasa si? Entonces el Señor le da a Moisés señales. Es conocida la historia de que la vara de Moisés se convierte en una serpiente y después su mano se llenaba de lepra y luego se sanaba. Pero aún ahí, Moisés sigue viéndose a él y sus limitaciones, porque le dice, Señor, soy tartamudo. Y en el versículo 13 del capítulo 4, al fin, Moisés le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Por favor, envía a otra persona. Ya no, Señor. Realmente pienso que no soy la persona. Y dice el versículo 14 del capítulo 4 que el furor de Jehová se encendió contra Moisés. El Señor realmente veía que Moisés era una persona testaruda. Por eso el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya. Voy a proveer incluso una solución a tu problema de hablar. Y vas a ir con tu hermano Aarón. Moisés podía ver su debilidad, podía ver su incapacidad a tal punto que veía que era una persona completamente inútil. Pero aún no se daba cuenta que el Señor era quien tenía que obrar. Obviamente no había capacidad de Moisés, pero lo que le faltaba entender era quién sería el que estaba obrando en lo que Dios le estaba encomendando. Ahora ya no estaba en juego la gloria de Moisés. Moisés no tenía nada. Lo que se iba a ver acá era la gloria de Dios. Y Dios obró en Moisés, a pesar de él. Transformó a ese hombre que era en algún momento fuerte y orgulloso, lleno de sí mismo, en una persona débil y humilde. A tal punto que en Números 12:3, por extraño que parezca, la palabra de Dios dice, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Es increíble cómo la gloria del Señor puede provocar en nosotros humildad, darnos cuenta de que no podemos hacer nada. Hace que nuestro enfoque esté en el Señor y realmente nosotros podamos actuar solo en el poder del Señor. Pero, ¿saben? No bastaba que Moisés fuera una persona débil y humilde, porque en su poder Dios capacitó a Moisés con todo lo necesario para que pudiera cumplir la tarea. Y lo necesario fue esa fe de la que habla en Hebreos 11, esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe que vino solo por la gracia de Dios. La humildad de Moisés no hubiera tenido mayor valor que su orgullo
si es que Dios no hubiera obrado la fe en él. El problema con Moisés no fue la falta de fe. Moisés veía su incapacidad. Moisés veía su inutilidad para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Pero, como dice la palabra en Hebreos, por la fe obedeció al Señor y fue a Egipto a hacer lo que el Señor le había encomendado hacer. Y luego de todo lo que pasó, la gloria fue para Dios y no para Moisés. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Cuando actuamos en nuestras fuerzas, cuando actuamos en nuestras posibilidades, nosotros buscamos el control. Estamos seguros de lo que estamos haciendo. Hacemos las cosas conforme a nuestros planes, para nuestro propio beneficio y para nuestro propio reconocimiento, para nuestro propio placer, para nuestra realización. Nuestro orgullo nos lleva a buscar nuestra gloria. Y saben, en esa situación ni siquiera pensamos en Dios. Dios quiere tratar con nuestro orgullo. Y por eso llega el momento en el que tenemos que ver nuestra incapacidad. Por eso llegan esos tiempos de dificultad en los que nada podemos hacer. En esas situaciones en las que Dios obra en nuestras vidas. Es ese tiempo en el desierto. Es ese tiempo en el que tal vez estamos enfermos, estamos en problemas. Que el Señor quiere derribar nuestro orgullo, la seguridad en la que vivimos, la seguridad de lo que somos y lo que hacemos. Hacer la voluntad de Dios implica que Dios obre en nuestra debilidad. Y eso no significa que no tengamos dudas, que no tengamos temor. No significa que no veamos nuestra incapacidad. No significa que digamos, tú lo puedes. Y tampoco significa que no tengamos que sufrir. Cuando Dios obra en nuestras vidas, esa confianza, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, es decir, la fe, no es mérito nuestro. Confiamos. ¿Saben por qué? Porque Dios es Dios. Dios es, yo soy el que soy. Y porque Él nos dice, ciertamente yo estaré contigo. Porque pese a nuestras dudas o a nuestro temor, pese a nuestra incapacidad, pese a todas las adversidades, el Señor va a obrar y todo va a ir conforme a su voluntad. Cuando Él actúa en nuestra debilidad, lo único que podemos hacer es darle la gloria a Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y gracias, Señor, porque no somos nosotros, sino eres tú. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir confiando en ti, a depositar nuestra confianza en ti, Señor. Y te damos gracias porque tú eres quien produce fe en nosotros. Y, Señor, ayúdanos a vivir, no centrados en nosotros, no centrados en nuestras posibilidades, no centrados en nuestra capacidad, sino entendiendo que tú tienes que obrar en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.